Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Luego de haber visto cómo sacar el número de calorías que nos tenemos que comer al día, ahora vamos a dar un ejemplo de la distribución de los macronutrientes de acuerdo a los porcentajes que vamos a utilizar para una dieta cetogénica. Quédate con el video. Entonces ya aprendimos a contar cuántas calorías necesitamos comernos en un día. Ya sabemos cuáles son nuestros requerimientos calóricos basales, ya los sacamos con la fórmula de Harris-Benedict que vimos en el anterior video. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo convertir ese número de calorías con su respectivo déficit en los porcentajes de macronutrientes que vamos a hacer consumidos en el día. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un paciente de 2.300 calorías al día. Ese sería, en nuestro ejemplo, los requerimientos calóricos basales. Ahora, coloquémosle el déficit. Entonces le vamos a poner 500 calorías de déficit. Ese paciente entonces deberemos realizarle una dieta de 1.800 calorías para el día. Muy bien. Como ya hablamos de la dieta cetogénica, entonces vamos a utilizar para este ejemplo el tipo de dieta cetogénica. Se puede utilizar cualquier otro tipo de distribución de porcentajes, pero este es un ejemplo para que lo vayamos entendiendo cómo lo deberíamos hacer. Para nuestro ejemplo de dieta cetogénica, vamos a tomar el número de calorías al día que se va a consumir este paciente, que son 1.800, y lo vamos a distribuir en estos porcentajes. 60% serán las grasas, 30% serán las proteínas y 10% serán los carbohidratos. Esta es la composición porcentual más o menos de una dieta cetogénica. Entonces, miremoslo bien descompuesto. El 60% de 1.800 serían 1.080 calorías en grasas al día. El 30% de 1.800 serían 540 calorías en proteína para el día. Y el 10% de carbohidratos sería el 10% de 1.800, 180 calorías de carbohidratos para todo el día. Muy bien. Ahora tratemos de recordar que 1 gramo de carbohidrato tiene 4 calorías, 1 gramo de grasa tiene 9 y 1 gramo de proteína tiene 4. ¿Por qué? Porque estos números que nos dieron los vamos a dividir y eso nos va a sacar las porciones en gramos al día. ¿Cómo es eso? Ya sabemos que 1.080 calorías es el 60% de 1.800 y esas 1.080 calorías son las grasas. 1.080 calorías en grasas dividido 9 nos va a dar los gramos en grasa al día. Entonces 1.080 dividido 9 nos da 120 gramos de grasa al día. Lo mismo con las proteínas y los carbohidratos. Entonces 540 calorías en proteína dividido 4 calorías por gramo nos van a dar 135 gramos de proteína para el día. Y en los carbohidratos 180 dividido 4 nos da 45 gramos al día. Ahora bien, siendo que ya tenemos cuántos gramos de cada uno de los macronutrientes nos debemos consumir al día, pues lo vamos a dividir en el número de comidas en lo que vamos a distribuir nuestro día. Para nuestro ejemplo lo vamos a distribuir en 5 comidas al día. Entonces, 120 dividido 5, 135 dividido 5 y 45 dividido 5 nos dan los gramos de macronutriente por porción. Entonces, para este ejemplo son 24 gramos de grasa por porción, 27 gramos de proteína por porción y entre 9 y 10 gramos de carbohidrato por porción. Como ven, es una dieta en donde se priorizan las grasas, que tienen que ser grasas de muy buena calidad. El rango de proteínas es de muy buena calidad, 27 gramos de proteína por porción es muy buena ingesta de proteína. Y donde vamos a ver el diezmo de calorías será más en los carbohidratos. 10 gramos de carbohidrato por porción, pues se ve muy poco, pero pues este es el principio de la dieta cetogénica, en donde recuerden, el cuerpo empieza a entender que ya su principal fuente de energía no van a ser los carbohidratos, sino las grasas. El cuerpo comprende esto y empieza su estado de cetosis y a hacer beta oxidación para conseguir energía a partir de las grasas, que recordemos tiene más calorías por gramo, entonces tiene que tener más fuente de energía. Entonces ya tenemos cuántos gramos de cada uno de los macronutrientes necesitamos consumir por porción, pero uno va a entrar en pánico porque uno ve que es muy poca comida y el temor de todo el mundo es no quedar lleno, pasar hambre y la ansiedad loca de entender que 10 gramos de carbohidrato es muy poquito.
¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que nosotros siempre caemos en un error súper frecuente. Entonces, si uno mide los carbohidratos mal o uno piensa de una forma inadecuada, entonces se va a dar cuenta que está en un error gigante. ¿Cuál es el error gigante? Les voy a dar un ejemplo. Uno sabe que los carbohidratos no son solamente las azúcares y las harinas refinadas, que ya lo tenemos que entender, hay que dejarlas a un lado. Vamos a hablar de todos los otros carbohidratos que encontramos en la naturaleza, como frutas y vegetales. Entonces uno está acostumbrado a pensar que si los vegetales también cuentan como carbohidrato, entonces 10 gramos de vegetales son 10 gramos de carbohidrato. Y ahí es donde está el error, porque cada uno de los vegetales tiene fibra. Y recuerden que eso se resta de los carbohidratos totales. Entonces, un ejemplo, X vegetal en gramos no tiene los mismos gramos de carbohidrato de lo que lo estás pesando. Y esto sí ya tiene que haber tablas, ya es muy difícil uno tenerlos todos en la cabeza pues, y aprendérselos de memoria y por eso uno tiene que estar mirando una que otra tabla. Para esto les voy a dar un par de ejemplos para que pierdan ese miedo de que va a ser 10 gramitos de comida porque son 10 gramos de carbohidrato y no es así. Entonces, un ejemplo, para que saquemos el miedo de la cabeza. 100 gramos de champiñones. 100 gramos de champiñones es una buena porción de champiñones. Pero 100 gramos de champiñones solamente contiene 0.5 gramos de carbohidrato. Y ahí es cuando empezamos a entender que no es tan terrible. Si me tengo que comer 10 gramos de carbohidrato en una porción y sé que 100 gramos de champiñones solo contiene 0.5 gramos de carbohidrato, ahí empiezo a entender que sí puede ser mucha comida. Lo que pasa es que es comida sana, es comida buena. Sí, hay que entender que hay que sacarle esos carbohidratos feos, esos carbohidratos malos que solo contienen harinas y azúcares refinados se van. Pero por ejemplo, ya vimos que 0.5 gramos de carbohidrato hay en 100 gramos de champiñones. Pero ¿qué tal por ejemplo el zucchini o el calabacín? 100 gramos de calabacín tiene 2 gramos de carbohidrato. Otro ejemplo, 100 gramos de coliflor solo tiene 2.3 gramos de carbohidrato. Y por ejemplo, 100 gramos de apio solo tienen 2.9 gramos de carbohidrato. Entonces, si yo empiezo a pesar y no peso de 100 sino de 50, entonces resto la mitad y me hago un salteado de todos esos vegetales, pues voy a tener una montaña de vegetales salteada súper deliciosa con un buen aceite de triglicéridos de cadena media, su buena porción de carne y eso es un almuerzo de excelente calidad y que por supuesto lo va a dejar lleno, va a sentir saciedad y créame, va a tener muchísimo valor nutricional que cualquier otro tipo de comida con harinas o azúcares refinados. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro cómo graduar los porcentajes de acuerdo al número de calorías que tienen que comer al día. Es un poquito enredado, pero seguramente con la práctica les va a parecer un poco más fácil. Recuerden seguirnos en nuestras otras redes, quedan en la descripción, seguir nuestra cuenta de YouTube. Si quieren asesoría o algo más personalizado, también va a quedar el contacto y pues esperen nuevos videos.